Sexta zambullida. Toma la victoria sobre la hipocresía. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que estaban a un paso de una gran victoria, pero por alguna razón dieron marcha atrás y perdieron su oportunidad de conquistar la promesa. Naamán solo se encontraba a un paso, faltaba muy poco, pero es imposible llegar a la séptima zambullida si no pasamos primero por la sexta. Al mirar su carne, todo seguía igual. Por fuera la lepra continuaba allí, pero en su corazón crecía la expectativa. No había nada en lo físico que pudiera asegurarle la victoria, la limpieza de la lepra. Pero en su corazón seguían retumbando las palabras que Dios le dio: ve y lávate 7 veces en las aguas del río Jordán. En su mente aumentaba la batalla entre la fe y la incredulidad. ¿Y si el gran general no sanaba? ¿Acaso podía aparentar? ¿Habría salida para esa situación? Pero ya se había decidido. Faltaba poco. Iba a lograrlo. Ven y métete en esta apasionante sexta zambullida. Capítulo 9. ¿Cómo liberarnos de esa falsa religiosidad? El que se humilla será enaltecido. Lucas 8:14. Cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos de lo que sentimos, de lo que nos parece, de nuestras actitudes, emociones y razonamientos. Naamán, apenas recibió la palabra de Dios a través del siervo del profeta, se enojó. Su primera reacción manifestó algo que estaba en su corazón, pero las palabras persuasivas de sus siervos lo llevaron a reflexionar y no tardó en cambiar. Fue sensible al consejo sabio y prudente de sus amigos. ¿Cuántos ejemplos como estos encontramos hoy? Personas que en su corazón alguna vez dijeron: nunca voy a pisar la iglesia. Sin embargo, hoy los vemos sentados en el primer banco, escuchando la palabra de Dios y recibiendo de su bendición. Cuando hablamos de liberarnos de la falsa religiosidad, hablamos de aquellas actitudes de hipocresía y arrogancia que se producen en la persona que se cree a sí misma muy religiosa. Son personas que muchas veces, aún sin darse cuenta, manifiestan un menosprecio hacia los demás. Esto era lo que Jesús decía de ellos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9, 14. En la traducción bíblica al lenguaje actual, este pasaje comienza así: Una vez, Jesús estuvo hablando con sus personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. ¿Quiénes eran y quiénes son aquellos que están dominados por ese espíritu de religiosidad? Lamentablemente, somos testigos de que muchos de aquellos hombres y mujeres que son en extremos religiosos manifiestan en su interior actitudes que distan mucho de aquello que Dios espera de ellos. Esta misma realidad tuvo que enfrentarla Jesús. En aquel entonces había algunos de los fariseos que eran hombres muy religiosos, celosos de la ley y de la tradición, pero que en sus corazones vivían en pecado. Estos líderes tenían ciertas características que distaban mucho del testimonio que debían dar. Confiaban en sí mismos, se creían justos y muy buenos, pero menospreciaban a los demás. La palabra fariseo significa separado. Ellos mismos se sentían así. Lejos de una actitud de humildad como sacerdotes para ser ejemplo al pueblo,
se manifestaban hacia los demás como los únicos religiosos buenos de aquel entonces. No había otros como ellos. Parte de la descripción de las actitudes que tenían estos hombres se reflejaba en que eran engreídos, muy religiosos, diezmaban, ayunaban, oraban, y todo esto lo hacían en público, para ser vistos por los demás. Muchos de ellos despreciaban a los que eran diferentes y no toleraban que alguien opinara algo distinto. Su palabra era la última palabra. ¿Conoces a personas así? En Mateo 16:6 la Biblia dice: Y Jesús le dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta era una dura advertencia a guardarse de este tipo de apariencia de religiosidad y espiritualidad. Lo que Jesús intentaba decirles es que no eran genuinos, sino simples religiosos. El problema no era que fuesen fariseos o saduceos. De hecho, algunos de ellos eran seguidores de Jesús y más tarde muchos serían parte de aquella primera iglesia del libro de Hechos. El problema estaba en aquellos que se creían superiores, en sus formas de actuar y proceder, sus palabras, su arrogancia, denotaban lo que realmente había dentro de su corazón. No era precisamente un espíritu de amor, de humildad. Podríamos definirlo como un espíritu de religiosidad. Hoy día, resulta más difícil detectar a quienes tienen este espíritu, como el de este grupo de fariseos de aquella época. En aquellos días se les identificaba fácilmente, incluso por su forma de vestir, de actuar y de hablar. Algunos de ellos llegaban a hacer cierta ostentación espiritual para captar la atención sobre sí mismos. Su forma de representar la religión era muy marcada, no solamente por su espíritu, sino por su vestimenta. Hoy los fariseos que pueden llegar a estar en la iglesia no llevan barbas largas, ni togas, ni tienen posturas muy particulares como las que algunos de ellos tenían en aquel entonces. Estos se paraban en algún momento del día en las esquinas y extendían sus brazos para que vieran sus filacterías, hilos, que mostraban su justicia, su santidad. Cuanto más prolongados eran esos hilos, más respeto merecían. Hasta que un día llegó Jesús y les dijo: ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Mateo 23:13. Pero, lamentablemente, al mirar a nuestro alrededor, descubrimos que aún hoy puede estar ese espíritu religioso metido en medio de la iglesia. Es tiempo de que salga aquello que no es genuino. Dios busca corazones sinceros que quieran agradarle. En 2 de Timoteo 3:1-5, traducción lenguaje actual, leemos: También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles, se llenarán de odio. Dirán mentira acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esta clase de gente. En esta cita se describe con claridad lo que acontecerá en los últimos tiempos. Personas que dicen amar y respetar a Dios, pero que con sus hechos y actos lo niegan. ¿Puede ocurrir esto dentro del pueblo de Dios? El Señor pone su mirada en aquellos que tienen un buen corazón. A Él no le impresionan nuestras cualidades personales, nuestro carisma, nuestro dinero, nuestra capacidad o sabiduría. Tampoco los buscó en David, según lo que le dijo a Samuel: No mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Recuerdo cuando levantamos la iglesia en el barrio de Belgrano,
en Buenos Aires. Muchos lo habían intentado antes que nosotros. En aquellas oportunidades buscaban al gran hombre de Dios para la zona, alguien que supiera tratar con los empresarios y profesionales que vivían en Belgrano. Con el tiempo, Dios me llevó allí. Yo nunca estuve en los planes de nadie. No figuraba en ninguna lista de candidatos, pero Dios se acordó de mí. Me identifico con David. Él estaba con las ovejas, era un hombre de campo, rústico. Su compromiso era estar con las ovejas detrás del rebaño. Y de allí lo sacó Dios, de detrás de todo, para darle el lugar que le tenía preparado. Aunque pocos parezcan tenerte en cuenta, Dios te ama entrañablemente y tiene planes para tu vida. Tal vez ningún hombre pensaría en ti al hacer sus planes, pero Dios se acuerda de tu vida y a su tiempo te dejará asombrado. El Señor romperá todo obstáculo y superará toda expectativa y pronóstico acerca de tu vida. Si buscas esa relación genuina con el Espíritu Santo, la gracia, los talentos los pone Dios y te llevará a una nueva dimensión en tu vida. Alégrate porque Él te ha escogido. ¿Cómo podemos identificar el espíritu de religiosidad? 1. Los que nunca reconocen sus errores. La opinión de aquellos líderes religiosos de aquel entonces era una opinión final. Su forma de pensar, su forma de razonar, la fe, eran la última palabra. No había manera de convencerlos de que estaban equivocados. Eran porfiados en no admitir sus errores y obstinados en sostenerlos, pasara lo que pasara. Un cambio de postura u opinión era interpretado como una debilidad. Su imagen, apariencia, debía ser fuerte, segura. Son aquellos que nunca reconocen sus errores, los que siempre quieren tener la razón en todo. Discuten, aunque saben que no tienen la razón. Tratan de autojustificar sus actitudes y razones. Muchos de ellos no lo saben, pero en realidad cultivan un espíritu de rebeldía en su interior. En 1 Samuel 15:23 leemos: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Debemos aprender a ser más sensibles cuando Dios nos marca errores y no ser tan rebeldes, queriendo mantener nuestros argumentos delante de Dios diciendo: yo no me equivoqué, en realidad esto es así. Muchos tratan de convencer a Dios de que son buenos, de que hay otros peores que ellos. Se justifican en la actitud y pecados de los demás. Tal vez algunos de ellos piensan que tienen una gracia extra, pero cuidado, no tires mucho de la soga, puede romperse. Yo he llegado incluso a ser testigo de situaciones en que estas personas han llegado al extremo de pensar: como otros han caído en pecado, ¿qué hay de malo en que caiga yo? Recuerdo el caso concreto de un hombre, cristiano desde hacía muchos años, conocedor de la palabra, líder nato con un gran carisma. Su vida por fuera parecía la de un padre de familia ideal, pero por dentro se estaba destruyendo. Permanentes pleitos con su esposa e hijos iban desgastando la relación cada día más. Por fin, la situación pareció haberlo desbordado y buscó ayuda pastoral. Él y su esposa acudieron para buscar la salida a su problema. No había intimidad en el matrimonio. El maltrato a su esposa era constante. La comparación con otras mujeres y hogares parecía irresistible para él. Hasta que por fin Dios comenzó a revelar lo que realmente estaba aconteciendo. En sus horas de trabajo, muchas veces sin que su esposa supiera nada, vivía engañándola. Se sentía atraído fuertemente hacia el adulterio, aunque nunca lo había confesado. Al quedar expuesto, lejos de arrepentirse y pedir perdón buscando la restauración y sanidad de su matrimonio y familia, comenzó a autojustificarse en ejemplos negativos de líderes o pastores que han caído en pecado. Llegó al extremo de insinuar que si David fue débil y cayó en pecado, ¿por qué no iba a caer él? Su familia se estaba destrozando ante sus ojos, pero él seguía con su ceguera, tratando de justificar su debilidad, pretendiendo que los demás le dieran la razón.
cuán alto es el precio que algunos pagan por no querer arrepentirse de sus pecados y cambiar su corazón. Delante de Dios, la obstinación es como la idolatría, como la hechicería, como la adivinación. Es cuando alguien no quiere cambiar de actitud. Ese es uno de los problemas que hoy enfrenta la iglesia. Personas tercas en no cambiar de actitud, aun cuando saben que están equivocadas. Se congregan, participan de las actividades de la iglesia, saben que hay áreas en su vida que necesitan ser cambiadas, pero no les importa. El sabio, según la Biblia, es el que recibe corrección. Ser sabio es aprender a admitir que uno debe cambiar de actitud. Quien tiene un espíritu de religiosidad es aquel que no recibe corrección, no la acepta. Es aquel que se cree a sí mismo más allá de cualquier opinión que puedan darle los demás. Es quien dice: yo no oigo consejo de hombres, yo oigo a Dios. Se enoja cuando alguien le señala sus errores. Se enoja con su líder o con su pastor, y cuando queda en evidencia, se va a otra célula o a otra iglesia. Con el tiempo, cuando el otro líder detecta el espíritu de religiosidad, de apariencia que hay en él y comienza a mostrarle cosas que debe corregir, surge lo que hay en su interior y dice: a mí nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Pablo debió enfrentar esta misma situación con personas que se encontraban a su alrededor. Quisiera que te tomaras tiempo y leyeras el siguiente texto, extraído de las Sagradas Escrituras, la Biblia, traducción lenguaje actual. Lea atentamente. Pero hay gente malvada que no dejan que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en puras tonterías y en hacer lo malo. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con formas de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan así, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres y se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su inútilmente los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleoneros, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte, pero no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Romanos 1, 18, 32. Al leer este texto vemos la transparencia con que Pablo aborda este tema. Censura a aquellos que ya conocen la palabra. Es más, hasta quizás hayan tenido un encuentro personal con Dios, pero que lentamente se han desviado y llegado a extremos de oponerse por completo a la palabra de Dios. Personas que se obstinaron en justificar sus derrotas en vez de vencerlas y transformar sus realidades. Les cuesta asumir la corrección. Antes se ofenden y lo malinterpretan, dando lugar a la queja y el enojo en su corazón.
Hebreos 13:17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El Señor nos habla de obedecer, de tener una actitud de sujeción. Es importante que aprendas a rendir cuentas de tus actos y confíes en una autoridad espiritual. Reconoce que si Dios le dio autoridad a alguien es porque esa persona está sujeta a la autoridad. No podemos ejercer autoridad si no aprendemos a andar bajo autoridad. Es como ese policía que dirige el tránsito. No actúa individualmente, sino que es parte de una estructura y una autoridad delegada. Tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. La iglesia tiene autoridad porque está sujeta a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia y por eso todos tenemos que estar bajo la sujeción de una autoridad. Y de esa manera podemos desarrollarnos y aprender a caminar en amor y armonía, ejerciendo y delegando también en otros la autoridad que Dios nos ha dado. En cierta ocasión una mujer se acercó para contarnos su testimonio. Desde muy pequeña tuve que aprender a sobrevivir y a enfrentar los problemas sola. Mi papá nos abandonó y mamá trabajaba todo el día para podernos dar de comer y vestir. Lejos de Dios, agotada y fatigada, mamá llegaba a casa cada día cansada y abatida. Solo había reproches, enojos, maltratos. Hasta que por fin decidí huir de casa. Yo crecí en la calle. La violencia, el alcohol, la droga estaba a mi alrededor. Siendo muy jovencita conocí a un muchacho y me enamoré de él. Decidimos casarnos y vivir juntos. Las cosas estuvieron cada vez peor. Cuando llegué a la iglesia me di cuenta de cuál era mi problema. Yo quería manejarlo todo. Manipulaba a mi esposo, lo maltrataba y humillaba permanentemente. Mi hogar era un caos, aunque en realidad yo no quería eso. Fue allí donde Dios comenzó a hablarme a través de su palabra y tuve que aprender a ocupar mi lugar. Me fue muy difícil cambiar, pero comencé a tratar bien a mi esposo. Ya no tomaba decisiones sola, sino que ahora le consultaba. Trataba de hacerle sentir bien y al volver del trabajo lo recibía con lo mejor. Al principio mi esposo creía que yo estaba loca. Luego pensó que lo estaba engañando con otra persona y ante el temor que lo descubriera lo trataba bien. Hasta que se dio cuenta de que en mí había un cambio genuino. Pasó poco tiempo para poder convencer a mi marido de que me acompañara a la iglesia, pues él también quería conocer a ese Dios que le había devuelto a su esposa y que le permitió ocupar su lugar en la familia. En cambio, el espíritu de religiosidad no lo dice abiertamente, pero en su corazón se cierra, desconoce la autoridad, es rebelde. Dice: yo soy más espiritual que mi esposo o que mi esposa, él se tiene que sujetar a mí. Yo soy más espiritual que este líder, que este pastor, él está equivocado. 2. Los que continuamente ven los errores y faltas de los demás y son muy críticos en todo. Qué fácil es ver las fallas y los errores de los demás. Es muy fácil querer corregir o marcar los errores de otros. Hay personas que viven obsesionadas pensando en las debilidades de los otros. Son implacables, hasta crueles y encaprichadas en castigar con dureza a los demás. La actitud de Jesús nunca ha sido esa. Dios no es división ni agresión. Dios es amor. Incluso la corrección y la disciplina siempre deben estar motivadas desde un corazón lleno de amor, no de odio ni de rencor. En Apocalipsis, donde leemos los mensajes que el Señor le manda a cada una de las diferentes iglesias de Asia, se comienza haciendo un llamado al arrepentimiento y a la corrección. El Señor primeramente las anima, destacando lo bueno, su virtud, su testimonio. Luego les dice que Él conoce sus obras, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Por último, les muestra aquello que deben cambiar, su falta, su error, su debilidad, la parte que a Dios no le agrada. El Espíritu de Cristo no es un espíritu que cuando corrige, hiere, lastima, destruye. Muy al contrario, primero nos muestra cuánto nos ama.
Uno de los problemas más serios que se dan en la relación entre los seres humanos es que cuando queremos mostrarle nuestro disgusto a alguien, nuestras palabras se llenan de ira, de maledicencia, de enojo. Descargamos todo nuestro peso emocional, nuestra indignación. No son pocos los hijos que sufren, que son heridos con las palabras que sus propios padres les han dicho. Casi siempre expresan que esas palabras de sus padres los llenan de ira, que su corrección los lastima. Es verdad que muchas veces los padres tienen sus propias presiones y en vez de dar una palabra primero con amor, antes de corregir y enseñarles con paciencia, corrigen con dureza, descargan su ira y su enojo. Efesios 6:4 dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». En la Biblia Traducción Lenguaje Actual dice: «No hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas». ¿Cuánto tenemos que aprender para desarraigar de nuestras vidas el espíritu de religiosidad, de falsedad, de apariencia? El Señor quiere limpiarnos, quiere lavarnos. Algunos de los fariseos se creían perfectos, en los demás veían solamente lo negativo. El trabajo del diablo es acusar, desanimar a los que han creído, a los que quieren seguir la fe de Cristo. Aprendamos de Jesús y ofrezcamos palabras de amor antes de corregir y exhortar, porque Dios nos ama, es por lo que nos corrige. 3. Los que se creen mejores en su propia opinión y permanentemente juzgan a otros. Son aquellos que no miran su propia viga, sino que ven la paja en el ojo ajeno. Miran los errores de los demás. Hay gente que siempre está juzgando, pretendiendo que los demás cambien, pero ellos mismos no tienen ni la menor intención de ello. El mundo entero les falla. Nadie los entiende ni comprende por lo que pasan. Son justos en su propia opinión y permanentemente juzgan a los demás. En Gálatas 6:1, el Señor nos enseña cómo reprender, cómo hablar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que debe primar en la iglesia es considerarnos a nosotros, nuestras debilidades. No mirar las debilidades de los demás, sino ver antes las nuestras, que podríamos estar pasando esa misma prueba, esa misma debilidad. ¿Cómo te gustaría a ti que te corrijan? ¿Cuál es el trato que esperarías? Esta es una buena oportunidad de que comiences a hacer tu examen. No mires a los demás. Empieza hoy y atrévete a cambiar. 4. Los que se creen privilegiados por encima de otros delante de Dios. El religioso dice: «Gracias a Dios que no soy como los demás. Yo puedo tener acceso a Dios en un espacio que los demás no tienen». Por alguna razón han llegado a creer en su propia imagen y piensan que de la misma manera van a poder impresionar a Dios. Buscan los privilegios antes que la actitud de humildad. La razón por la cual cayó Lucero, el ángel perfecto que Dios había creado junto con todos los seres angelicales, fue por haberse engreído, por ser soberbio, por pensar que era más que los demás. Lamentablemente, la Biblia nos relata que la tercera parte de los ángeles lo siguieron, es decir, que aún en su actitud equivocada, aquellos que tienen ese espíritu encuentran adeptos que les creen y lo siguen, aunque en su corazón están mal. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en 6:16-17 menciona: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. El Señor quiere darnos un corazón diferente para poder mirar a todos por igual, a no someter a los demás, sino a considerarlos incluso superiores a nosotros mismos. Deja de menospreciar a los demás, de ponerlos en un plano de inferioridad. Aprende de Cristo. Dios no nos ha puesto para que critiquemos a los demás, para que los juzguemos, para exponer sus debilidades y hacer escarnio de ellos.
Dios no hace acepción de persona. Él nos ama a todos por igual. El mismo apóstol Pedro tuvo que aprender esa lección al ser enviado por Dios a la casa de Cornelio. Hechos 10. En el versículo 28 en la traducción de la Biblia lenguaje actual leemos: Ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. 5. Los que pierden la presencia de Dios en el camino y todo se vuelve rutinario, religioso, sin pasión. El espíritu de religiosidad se revela cuando nuestra vida devocional no está cargada de pasión, sino de religión. ¿Oro solamente para que los demás me vean orar? Algunos de los fariseos oraban levantando las manos para dar un espectáculo, para que los demás se detuvieran a escucharlos y verlos. Pero su corazón estaba lleno de envidia, de egoísmo, de mentira, de pecado. La oración no era pasión, no era búsqueda de Dios, no los llevaba al arrepentimiento, sino que era algo externo, exagerado, solo para ser vistos. ¿Cuántas veces actuamos en una forma parecida a los fariseos de aquel entonces? Nos arrodillamos a orar, pero nuestra mente está en otro lado. Hay actitudes que demuestran que en realidad no estamos decididos y dispuestos a cambiar. Muchas veces oramos, cantamos, levantamos las manos, nos tomamos de la mano de los demás, pero nuestro corazón sigue duro, indiferente, apático a Dios. Solo es para aquietar nuestras conciencias, para justificarnos y agradar a los demás. Si conoces la palabra de Dios y no tienes un cambio de actitud después de haber orado, cantado, reído, de haberte sumergido en la presencia de Dios, debo decirte que entonces actúas con el espíritu del fariseísmo. Solo quedas en una cuestión externa, emocional o sentimental, pero aún está lejos de ser una actitud que nace del corazón. Cuidado, no es necesario que hagas un espectáculo. Si no es genuino, si no te lleva a un cambio, solo es algo externo que le traerá poco fruto a tu corazón. La oración es pasión, es comunión con Dios. Orar no es decirle a Dios lo que debe hacer. Orar es preparar nuestro corazón para oír su voz y obedecer a lo que Él quiere decirnos. Debemos pedirle al Señor que ablande nuestro corazón para que oigamos su voz, para que nuestro corazón cerrado, sediento, afligido, pueda hacer su voluntad y seamos sanados y restaurados. Cada vez que levantamos nuestras manos y cantamos, pidámosle al Señor un corazón diferente para no cantar de la boca para afuera, sino para hacerlo desde nuestro interior. Hemos de estar dispuestos a cambiar y a pedir que nuestras debilidades se conviertan en victorias. La iglesia que Dios va a buscar es una iglesia que anda en el primer amor, una iglesia ferviente en pasión por Él. Cuando amas a Dios y amas a su iglesia, la cuidas, la proteges, no deseas herirla ni lastimarla. 6. Los que no le rinden plenamente su voluntad al Señor. El diablo puede robarte muchas cosas, pero no tu voluntad. Dios te ha creado con la facultad de decidir. Tomar buenas decisiones es algo que todo ser humano debe aprender. El espíritu de religiosidad es palabras, palabras y más palabras. Hay muy poco fruto que ver. Salimos, pero no pasa nada. Estamos involucrados en los mismos problemas, en las mismas debilidades, en la misma rutina. En 1 de Juan 3:18 leemos: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo puedo pasarme la vida diciéndole a la gente de mi alrededor que la amo, pero si no hago nada, no sirve. En nuestros hechos y acciones se demuestra lo que hay en el corazón. Este es el tiempo en que debemos emplear nuestra voluntad, quebrar nuestro corazón duro y permitirle a Dios que lo moldee y cambie. Dios quiere que des un vuelco en tu vida, un vuelco en la iglesia, un vuelco en tu relación con Él. Tenemos que edificar la iglesia sobre las bases que Él nos enseñó. Una iglesia santa, no mundana, no mera religiosidad. Una iglesia obediente, que dependa de Él, no de la actitud egoísta que enaltece nuestra propia vanagloria. El cristiano que vive atado al espíritu de religiosidad depende de su propia opinión. Se cree sabio.
pero el que ama a Dios tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tenía David que Dios pudo decir? Este es un hombre conforme a mi corazón. No era perfecto, cometió errores, excedió los límites en algún momento, pero el Señor dijo de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Esa es la clave, no mostrar algo que no somos, sino dejar que el Señor nos moldee y hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Es aprender a depender de Él. Para salir de la religiosidad que consume tu vida, es necesario que te decidas, que ejerzas tu voluntad. 7. Los que demandan recibir en todo momento reconocimiento por lo que hacen. El fariseo le dijo a Dios en su oración: ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, hice aquello, hice. Muestra lo externo, busca que todos reconozcan lo espiritual que es. Se ofende cuando los demás no se dan cuenta de lo que hace. Busca el reconocimiento en el plano de la iglesia, porque tal vez en el mundo ha sido rechazado. Cuando Dios quiere reconocerte, no necesitas decir ni una sola palabra. La gente va a ver lo que tienes. Él abrirá puertas, Él te promoverá. El espiritual no anda hablando todo el tiempo y diciendo que tiene palabra. La gente sola va a pedirle una palabra, porque se da cuenta que nace de su corazón. No hagamos las cosas para que el hombre las vea, esperando recompensa del hombre. La recompensa de los hombres al lado del reconocimiento de Dios no es nada. La Biblia dice que no busquemos el reconocimiento de los hombres, porque el hombre paga mal al lado del Dios que da recompensa a los que lo aman y sirven de todo corazón. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No hagas las cosas por ser visto. Hay muchos que lo único que buscan es figurar, pues tienen un espíritu de religiosidad, y al igual que algunos de los fariseos de aquel entonces, solo quieren destacarse a sí mismos. Si nadie los ve, entonces no les importa y no están dispuestos a sacrificarse en nada. Este no es el espíritu que actuó en Jesús. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Muchos solo piensan en ser servidos, pero no quieren servir. Hace tiempo los veíamos con una actitud muy hermosa y transparente sirviendo al Señor, pero han cambiado. Ahora buscan el protagonismo, ser vistos, reconocidos. Dios usó sus vidas en algo, y ahora quieren levantar sus propios nombres más que el nombre de Cristo. Esto mismo le sucedió a aquellos fariseos que condenaron a Jesús. Es hermoso ver cuando Dios respalda y levanta una persona. Si tú tienes algo de Dios, cállate y deja que sea Dios quien lo muestre. Las cosas de Dios no pueden ocultarse, porque Él las saca a la luz. Cuando Dios pone una unción, esa unción brota, se nota, se ve, se percibe en el corazón. El espiritual pasa inadvertido muchas veces, habla poco y hace mucho. Ayuna, ora, sostiene, levanta los brazos, ama, corrige y está al lado del que sufre. El carnal habla mucho, pero no hace nada. Solo le importa su imagen, lo que los demás piensan y ven en él. Levantan su propio nombre antes que el nombre de Dios. Que podamos tener un espíritu dócil, tierno y sensible a las cosas del Señor. Cuando alguien ha estado en comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo está con él, las demás personas se dan cuenta. Eso es lo que le pasó a Pedro cuando le decían que hablaba como Jesús. El espíritu de falsa religiosidad podemos revertirlo si estamos con Dios, si tomamos tiempo para meditar y estudiar su palabra. Esto nos hace cambiar una actitud equivocada donde en vez de buscar nuestro propio reconocimiento, reconocemos a Dios. Más de Él y menos de nosotros. 8. Los que tienen un espíritu de crítica y juzgan el mover de Dios. Critican que los cultos son muy largos, critican el mover de Dios, critican la forma de orar, critican la palabra,
Critican hasta los milagros y las manifestaciones del poder de Dios. El espíritu de religiosidad juzga lo externo sin discernir lo que sucede en el interior. Se detiene en las formas, costumbres y tradiciones. Estas personas se asustan de lo genuino, de lo nuevo, de lo verdadero. Sabemos que cuando Dios se mueve es como el viento. Nadie sabe a dónde va ni de dónde viene, pero lo sentimos, lo vemos al moverse las hojas de los árboles. Ahí está. Al religioso no le gustan los cambios. Cambiar la liturgia le pone muy nervioso, porque en sus tradiciones mantienen el control de las cosas. En el fondo, muchas veces existe un espíritu de manipulación enfocado en intereses egoístas. Cuando comienza a manifestarse la gloria de Dios y sus esquemas se rompen, encontramos oposición. A aquellos que tienen ese espíritu de religiosidad, Jesús los incomoda. En aquel entonces querían deshacerse de Jesús. Les molestaba porque los dejaba en evidencia. Por eso comenzaron a acusarle de toda clase de mentiras, para impedir que continuara la obra de Dios. Hoy las cosas no son muy distintas. Ya es tiempo de que el control de nuestros cultos se lo demos a Dios. Aún en tus devocionales privados, en tu casa y en el trabajo, Dios quiere sorprenderte. Cuando Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo, empezamos a vivir distintas olas de avivamiento. Vino la ola de Dios de la renovación, la ola de restauración, de limpieza y santidad, de prosperidad y palabra de Dios, de liberación, de unción y milagros. Muchos la recibieron, otros solo se quedaron a un costado criticando y juzgando. Cada ola desataba una mayor revelación y una unción y frescura muy especial para su pueblo. ¿Cuántas veces hemos visto que aquellos que criticaron en sus comienzos un mover de Dios, luego arrepentidos tuvieron que reconocer que algo especial derramaba el Espíritu de Dios? Son tiempos en que Dios trata con su iglesia, tiempos en que se producen muchos cambios. El espíritu de religiosidad siempre está juzgando y criticando, definiendo sus propios conceptos en una actitud muchas veces hostil y poco espiritual. Los demás están equivocados. El Señor quiere que seamos abiertos al Espíritu Santo y que le digamos: Señor, haz lo que tengas que hacer y de la manera que quieras hacerlo. A veces queremos que el Señor se mueva dentro de los parámetros y de los principios que nosotros queremos. Cuando Dios empieza a obrar en tu vida, es muy probable que las cosas no queden iguales. 9. Los que viven un estilo de vida dominado por la apariencia. La apariencia y la hipocresía van de la mano. Es fingir algo que en realidad no somos. Jesús les reprochó duramente a los fariseos este tipo de actitudes. En Mateo 23:13 se dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de los hipócritas. El hipócrita es un buen actor. ¿Alguna vez has sentido que estabas actuando, que lo que hacías no era genuino y real? Eso es hipocresía. Incluso dentro de la iglesia existe la tendencia carnal y humana a ser hipócritas. Jesús la denunció. Hay muchos que el domingo tienen una careta y de lunes a sábado otra. En la iglesia se comportan como ángeles y en la casa como demonios. En la iglesia hablan de pureza. En lo secreto en casa ven pornografía, impureza sexual. Sufren enormes batallas en la mente y las emociones. Hablan de lealtad y traicionan a su cónyuge. Hablan de fidelidad y por detrás hablan mal de su líder. Se escapan a ver funciones y películas pornográficas. Tienen chistes que se van de los límites de lo santo, de lo que podría escucharse. Existen dos tipos de hipócritas. Los que van mucho a la iglesia, pero en su corazón e intimidad viven en otra realidad. Los que no van a la iglesia,
pero se consideran a sí mismos cristianos justos y comprometidos. Los que no van a la iglesia son aquellos que dicen que no necesitan congregarse para encontrar a Dios. Con una vez al mes está bien. Fríos e indiferentes. Se conforman y justifican que en casa también pueden buscar a Dios. Estos son los que dicen, yo me sujeto a Dios y no al hombre. Después están los otros hipócritas, los que van a la iglesia. Son los que no se pierden un culto, pero están amargados, son críticos de todo les disgusta, siempre tienen un punto que objetar. Jesús tuvo otra actitud, no estuvo amargado, sino que siempre mantuvo un corazón sano. A pesar de que lo rechazaron, de que no lo reconocieron, lavó los pies de sus discípulos, demostrando que estaba sirviéndolos por amor. No estamos en la iglesia para que los demás nos sirvan, sino que estamos para servir. Podemos hacer de todo en la iglesia, podemos ir a todas las actividades, pero si no tenemos el espíritu correcto, de nada sirve. Hoy puedes pedirle a Dios que todo lo que está mal, lo que no sirve, sea lavado de tu corazón. Si algo te ha influido para mal, es hora de buscar a Dios. Tiempo de cambio, de arrepentimiento, de lavarnos delante de Él. Su amor y su misericordia van a sostenernos. Recuerda que el Señor está en contra de ese espíritu de falsa religiosidad, de apariencia, de autojustificación. Está en contra de la hipocresía en la iglesia, en contra de la deslealtad, de la traición, en contra de la infidelidad, en contra de la impureza sexual, en contra de los malos pensamientos. Cuando hay algo impuro, incorrecto que surge en nuestro corazón, al instante tendríamos que sentir vergüenza y pedirle perdón al Señor. Muchos fariseos no se convirtieron, no nacieron de nuevo, no cambiaron de actitud. Sin embargo, otros, como Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, tuvieron un encuentro con Jesús. Si nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Que nuestro deseo sea ser como Jesús, genuinos, transparentes, sinceros, llenos de amor. Que podamos ser siempre iguales, en la iglesia y en la casa. Que podamos quebrar nuestro yo para hacer la voluntad del Señor. Que podamos pedirle a Dios que nos saque de toda actitud obstinada. La obstinación nos lleva al error, y el error al fracaso, al poco fruto, a la falta de objetivos cumplidos. Si has mirado algo que está mal, si te has rozado con el filo de la desobediencia, si estás en comunión con alguien que no te bendice, el Señor te alerta y te dice que es el tiempo de cambiar. Deja ya de aparentar.